El baúl de las sombras. La historia de Gregoria. Gregoria no nació. Se forjó a golpes de realidad en una pequeña comunidad donde el viento solo traía polvo. En una familia de pobreza extrema, sus hermanos le otorgaron el título de patito feo, una etiqueta que usaron como látigo. Mientras su padre la rechazaba con la mirada y su madre lo sometía a una frialdad de piedra, Gregoria se convirtió a los 7 años en el motor invisible de la casa. Sus manos infantiles, llagadas por las labores domésticas y el trabajo ajeno, pagaron los libros y la educación de sus hermanos varones. Ese desprecio y el hambre de reconocimiento moldearon en ella un carácter volcánico. Aprendió que si no la querían por bella, la respetarían por brava. Se volvió escandalosa para reclamar el espacio que le negaban. Desarrolló una lengua afilada como un machete y aprendió a juzgar con filo a cualquiera que se le pusiera enfrente. El odio por su familia y un profundo complejo de inferioridad la llevaron inicialmente a relaciones destructivas, hasta que conoció a Quique. Él era uno de 8 hermanos, un hombre ignorado en una familia de talentos y carismas donde él nunca logró destacar. Gregoria y Quique se unieron no por amor, sino por un reconocimiento mutuo del dolor. Se casaron para escapar de sus cárceles familiares y formaron un matrimonio que el mundo calificó de ejemplar, aunque era en realidad una maquinaria de 2 soledades protegiéndose del pasado. Tuvieron 2 hijas, Diana y Gloria, quienes se convirtieron en el proyecto de redención de Gregoria. Mientras Quique se limitaba a ser un proveedor atento a lo básico, Gregoria diseñó una historia a modo para sus hijas. No quería que fueran felices, quería que fueran poderosas. Las moldeó como el vivo ejemplo del narcisismo y la pedantería. En la comunidad las apodaron las sabritas, deslumbrantes por fuera, pero llenas de vacío y aire por dentro. Gregoria sentía un orgullo oscuro al ver cómo sus hijas manipulaban a los hombres, convirtiéndolos en títeres. Pero la ambición de Gregoria no tenía límites éticos. Su frialdad superó a la de su propia madre. Y bajo el disfraz de iniciación, para alcanzar círculos de poder, Gregoria misma drogaba a sus hijas con bebidas adulteradas para entregarlas en orgías a sicarios, guachicoleros y funcionarios. Se convirtió en la proxeneta de su propia sangre, cobrando cada abuso para alimentar su avaricia. A pesar de acumular fortunas, Gregoria nunca cambió su apariencia. Seguía luciendo descuidada, guardando cada billete manchado en un viejo baúl que su padre le dejó al morir. Era su trofeo secreto contra el fantasma del hombre que la despreció. Mientras tanto, manipulaba a Quique para que invirtiera sus ahorros en una plaza comercial, administrada por él, pero construida sobre las sombras de los amantes de sus hijas. Quique, creyéndose importante, ignoraba que los cimientos de su éxito eran la carne de su propia descendencia. La tragedia estalló un día de fiesta familiar. Diana fue arrojada frente a su casa desde un auto, semidesnuda y bañada en sangre, destrozada por Paco, su amante y socio de los negocios turbios de la familia. El mensaje era claro. Los peones se habían revelado. Mientras Diana agonizaba en terapia intensiva, el dinero del baúl se volvió inútil. Gregoria descubrió que toda su fortuna no podía comprar un gramo de salud de su hija, que ella misma ayudó a destruir. La ceguera de Quique terminó esa noche, al descubrir la procedencia del dinero y la magnitud de la traición. Quique tomó un hacha y destrozó el baúl del padre de Gregoria. Frente a los ojos desencajados de su esposa, bañó los billetes en gasolina y les prendió fuego. Tanto asco te dio ser pobre que terminaste por darnos asco a todos. Sentenció él antes de marcharse para siempre, a cuidar del cuerpo inerte de Diana. Gloria, por su parte, la segunda hija, huyó de la casa para no ser la siguiente víctima del ciclo. Gregoria no murió en el incendio, pero el fuego consumió su poder. Terminó sus días de regreso en su comunidad de origen, viviendo de la caridad, sentada sobre las cenizas de un baúl vacío. Se convirtió en lo que siempre fue para su familia, una sombra olvidada, pero esta vez con el peso de saber que ella misma fue la arquitecta de su propia ruina.